Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar en este lugar y poder compartir con ustedes el adiestramiento. A toda Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión, un fuerte abrazo, y a todos aquellos que también nos están viendo por el canal de YouTube de Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión. Estamos viviendo tiempos gloriosos en donde el Señor está llevando a la iglesia a una madurez, en donde cada discípulo es responsable de su propio crecimiento, y esa es la bendición más grande que la iglesia puede estar viviendo en estos tiempos. Les mando un saludo y un caluroso abrazo, y sé que usted ahí en su casita pues ya está preparado para recibir su adiestramiento. Vamos a dar inicio. Hoy nos corresponde ver sobre los niveles de cobertura, sobre el libro de cobertura apostólica. Sabemos que el Señor Jesucristo pues ha delegado dones, ministerios, pero ha delegado también niveles de cobertura. Y a la luz de la palabra vamos a ver hoy cuáles son esos niveles de cobertura. Sé que hemos escuchado nosotros acerca de apóstoles. En la misión pues somos bienaventurados porque tenemos apóstoles dentro de la misión, y a cada uno le vemos hacer una función, y es una bendición de parte de Dios y esa autoridad que el Señor le ha delegado. Vamos a ver Tito 1:5. Vayamos a las escrituras y veamos Tito 1:5. Sé que usted tiene su Biblia a la mano o su teléfono. Entonces dice de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este versículo que leímos en este momento es el que vamos a utilizar como base del tema de los niveles de cobertura. Sabemos acá que en esta ocasión Pablo le dice a Timoteo pues que por esa razón lo había dejado en Creta. Creta era un lugar en donde Timoteo estaba predicando la palabra de Dios, y le dice para que corrigiese lo deficiente. Eso significa que digamos lo que no es correcto, lo que aún falta, era la responsabilidad en este caso de Timoteo de poder corregirlo y estableciese ancianos en cada ciudad. Vamos a ver durante el transcurso de la enseñanza, vamos a ir viendo cuál era el propósito de este versículo, o en sí cuál es el mensaje que nos quiere dar en esta ocasión. Dice que se identifican básicamente tres niveles de cobertura. Está de apóstoles a otros apóstoles. Como bien sabemos, Misión Cristiana del Calvario reconoce los ministerios que el Señor ha dado a la iglesia. Entre ellos están los apóstoles, y cada uno de nosotros reconocemos esa función de ese ministerio, y también respetamos y nos hemos sometido también a la autoridad de ellos. Todos los apóstoles están vamos a ver el título, dice de apóstoles a otros apóstoles. Vamos a ver este nivel de cobertura, la cobertura de apóstoles a otros apóstoles. No todos los apóstoles están en el mismo lugar de autoridad. Existen apóstoles que han sido puestos para dirigir una obra y otros para ejecutar los acuerdos que se hacen. Tal es el ejemplo de Jesús y los 12 apóstoles. Jesús el apóstol, dice, Jesús era, aparte de Jesús ser nuestro Señor, también Él era un apóstol. Y dice en Hebreos 3:1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, les dice. Les da mandamiento a sus 12 apóstoles, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido. Eso está en Hechos 1:2. Acá nos damos cuenta de la importancia que tienen los apóstoles y de la función que realizan
dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. En primer lugar, el Señor Jesucristo nos enseña o nos manda, nos da un mandato de poder reconocerle, de poder obedecerle y que nosotros reconozcamos esa autoridad que tienen los apóstoles. En este caso estamos hablando, Jesús era un apóstol, pero Él les daba autoridad a los otros apóstoles, que eran los 12 apóstoles, que Él había escogido cuando Él inició la obra de su ministerio acá en la tierra. Nos damos cuenta la función de apóstoles a otros apóstoles, la cobertura de apóstoles a otros apóstoles. En este caso la función la estaba haciendo el Señor Jesucristo, era un apóstol y estaba sobre los demás apóstoles que Él había escogido. Vamos a ver, en primer lugar, esto nos enseña que tanto Jesús como los 12 apóstoles eran apóstoles. Sin embargo, no estaban en la misma posición de autoridad. Como bien sabemos, nosotros todos somos discípulos del Señor Jesucristo, pero no todos los discípulos hacemos la misma función. De igual manera, el Señor en esta ocasión escogió a sus 12 apóstoles, pero Él sabía, no por ego ni vanagloria, Él tenía un grado de autoridad máxima, podríamos decir, ante ellos. En segundo lugar, vemos acá que Jesús no les dio sugerencias, sino que les dio mandamientos a sus apóstoles. Y Él entendió porque Él mismo les dio ese grado de autoridad de apóstoles. Ellos estaban iniciando también y estaban aprendiendo del Señor Jesucristo. Y el punto tercero de lo que pasaba acá, o de lo que Jesús les hablaba a los apóstoles, es que recibieron y aceptaron esos mandamientos. Quiere decir que ellos reconocían la cobertura que Él les estaba dando. Por eso era que ellos podían dar cobertura al resto de la iglesia y a los demás ministerios. Vemos acá la importancia. Esto sí es bien importante, hermano. Que nosotros veamos la actitud de los apóstoles. El ejemplo más grande de quien ellos recibieron fue de Jesús. Jesús les modeló obediencia absoluta, total, completa del Padre. Pero asimismo vemos la sujeción de los apóstoles, de los 12 apóstoles, hacia los mandamientos que Jesús les daba, hacia las ordenanzas. Vemos cómo ellos acataban cada orden, cada directriz que el Señor Jesucristo les daba cuando Él los adiestraba, cuando Él los discipulaba, cuando Él les enseñaba y aún cuando Él les corregía. Y ellos eran apóstoles. ¿Por qué? Porque la gente los conocía como apóstoles. Y el Señor Jesucristo también. Pero vemos acá lo bonito de ellos es que por causa de obedecer, ellos también ejercían autoridad cuando a ellos les correspondía delegar lo que ellos habían recibido. Veamos en el ámbito ministerial. Pablo trata a Timoteo como un hijo en la fe y demuestra la relación de un padre que está velando y cuidando de él, dándole instrucciones claras y precisas y órdenes sobre las cosas que tenía que hacer. En relación, el caso de Tito en el capítulo 1 y versículo 5, le dice, Pablo claramente le dice que él fue quien lo dejó en Creta. Dice, en relación al caso de Tito, en el capítulo 1 y versículo 5, Pablo claramente le dice que él fue quien lo dejó en Creta. Esto demuestra la autoridad del ministerio de Pablo en relación al ministerio de Tito y el reconocimiento de autoridad de Tito hacia Pablo. Vemos acá, en esta ocasión, cómo vemos que Pablo trataba a Timoteo, dice, lo trataba como un hijo. Y vemos también de la manera cómo le delegó la responsabilidad a Tito de poderlo dejar en Creta. Y dice que Pablo le daba órdenes, Pablo le mostraba, Pablo le enseñaba, Pablo le corregía a Tito. Pero dice acá que asimismo Tito se sometía a la autoridad de Pablo. Pablo era un apóstol. Pero también Pablo reconocía el ministerio de Tito.
y también reconocía la autoridad que Tito tenía hacia la iglesia. Pablo le dio instrucciones claras y precisas. Pablo le dio instrucciones claras y precisas de lo que tenía que hacer en Creta. No fueron sugerencias, sino fueron órdenes, por cuanto Pablo mismo dice, así como yo te mandé. Qué bonito es poder decir, mira, hice el trabajo así como tú me lo pediste. Mira, aquí está el trabajo como tú lo mandaste. Eso trae a nosotros una satisfacción y también al mismo tiempo evidencia que las personas se someten a la autoridad que nosotros tenemos. Y asimismo quien obedece también reconoce la autoridad de quien se la delega. ¿Por qué? Porque sabe de que esta persona también está bajo autoridad y sometida, en este caso, al gobierno de Dios. Porque también vemos a un Pablo que, a pesar de que no fue de los 12 apóstoles que vivieron con el Señor Jesucristo, pero él entendió y también ejerció también el ministerio apostólico, y él también dependía del Padre, o sea, él se dejaba guiar, instruir, corregir, tenía una bonita relación con Dios y esa era la autoridad que él tenía, que se le había delegado. Así como yo te mandé, le dice, y así en todo el resto de la epístola, Pablo sigue hablándole de los requerimientos de su vida y de su ministerio. Nos damos cuenta cómo le exhorta, le corrige. También vemos a Pablo corrigiendo sobre no tener en poco la juventud, más bien ser ejemplo en todo. Y vemos cómo también se sometía. Esto significa que en ningún momento el Nuevo Testamento nos muestra que la iglesia se regía independientemente, como suele decirse, sino que estaban reconociendo coberturas apostólicas en el ámbito ministerial. Tampoco actuaban solos e independientes. La iglesia a nivel general debe educarse a la luz de la palabra en reconocer coberturas apostólicas. Vemos lo maravilloso que el Señor está haciendo con nosotros. A través de este proceso, Él nos ha traído, pero nos ha venido mostrando sobre la manera como Él quiere gobernar a la iglesia. ¿Por qué no decirlo? A Misión Cristiana El Calvario. Gracias a Dios ya no tenemos problemas que en la mente de inmadureces, de poder decir, bueno, ¿qué es eso de apóstoles? Vemos acá que tal vez en ese momento no había un tema específico de reconocimiento de apóstoles, pero ahora vemos cómo es que ellos, sin saber, nos muestran y nos dejan claro qué es el obedecer y qué es el reconocer autoridad. En este caso, sin darse cuenta, o nosotros no nos habíamos dado cuenta, vemos acá muy claramente cómo reconocían la autoridad de cada apóstol en aquel entonces. Y cómo es que podían ser apóstoles, pero también asimismo reconocían la autoridad de otros apóstoles. Reconocían el grado de autoridad que tenían. No, como dijera un hermano en una ocasión en broma, no sé si lo dijo en broma, pero recuerdo yo en una ocasión que nos puso a servir el pastor. Creo que teníamos visita y el pastor nos puso a servir. Yo andaba sirviendo y ahí sí que andaba un poquito, podría decir, ocupado. Pero yo vi que el pastor necesitaba agua en el púlpito. Y le digo yo al hermano, mira, le digo, el pastor no tiene agua, llévale. Y me dice el hermano, pero ponga otro, me dice, porque nosotros somos del mismo nivel, me dice. Y a mí me dio risa. Entonces, vemos de qué manera nosotros reconocemos autoridad. Debemos de reconocer autoridad. Aunque nosotros seamos pastores, tal vez las otras personas también sean pastores, pero todo es sujetarnos a nuestras autoridades. Vemos cómo la iglesia acá nos enseña a sujetarnos a nuestras autoridades y a reconocer autoridad. Y saber de que la iglesia, el Señor Jesucristo, no puede vivir independientemente.
como podríamos decir, cada uno hace lo que quiere, lo que piensa, cada uno analiza lo que le conviene y no le conviene, no. La iglesia del Señor Jesucristo, tengamos bien claro que si quiere hacer la voluntad del Padre, la evidencia más grande es que hemos aprendido a reconocer autoridad. Si nosotros no hemos aprendido a reconocer autoridad o a los ministerios, yo les digo, no estamos ahí sí que en el orden correcto del Señor Jesucristo. Vamos a ver el punto número 2 del reconocimiento de los niveles de autoridad. En este caso vamos a ver, dice, de apóstoles de una iglesia base apoyando a otras iglesias. Pero antes vamos a dar el ejemplo de lo anterior, de apóstoles a otros apóstoles. Tenemos el ejemplo del apóstol Abraham Castillo. Él es el apóstol general de Misión Cristiana El Calvario. Y yo sé que tú sabes otros nombres, pero tenemos al apóstol Ronald Castillo, tenemos en este caso acá nosotros en Petén, tenemos al apóstol Salvador Obregón. Él también es un apóstol. Entonces, tanto el apóstol, yo sé que hay más, pero para ejemplificarlo, tanto el apóstol Ronald Castillo como el apóstol Salvador, ellos reconocen la autoridad y reconocen el lugar que el Padre Celestial le ha dado al apóstol Abraham Castillo. Entonces, acá cabe ese ejemplo justo. Entonces, si ellos fueran otros de poder decir, bueno, al apóstol Dios le revela, yo también soy apóstol, yo también puedo vivir independientemente. ¿Y sabe cuál es el problema acá? Que las personas que no tienen ese grado de humildad o de entendimiento acerca de obedecer, puede dar la ocasión de poder rebelarse en contra de la autoridad. Y sé que ha pasado aún en nuestra misión. No sé cuál es el problema o el punto o el grado de entendimiento de cada uno, pero yo les digo, lo que nos va a llevar a nosotros a esa madurez es este reconocimiento. Ahorita vamos a ver del reconocimiento de apóstoles en una iglesia base apoyando a otras iglesias. Otro ejemplo es el de Hechos 15:2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, dice, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Era un problema que había, en este caso había un problema, tenían contiendas de enseñanza o de doctrina. Dice, había surgido un problema doctrinal donde habían llegado hermanos de Judea a enseñar que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Esa era la doctrina que andaban predicando. De ahí surgió el problema. Esto produjo cierta confusión entre los hermanos de Antioquía, porque eso por alguna inmadurez, por eso surgió problema. Y pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a los apóstoles y ancianos de Jerusalén a tratar este asunto. ¿Qué asunto? El problema de doctrina. Aquí notamos, pero acá vemos, dice, le pidieron a Pablo y a Bernabé a que fueran a solucionar ese asunto. Aquí notamos el reconocimiento de ministerios, como también de iglesias. ¿Por qué? Porque vemos acá que Pablo y también Bernabé eran de otra iglesia. Incluso era otro lugar en donde había surgido el problema. Era en otra iglesia. En Antioquía hubieran podido resolver esta situación, ya que también habían apóstoles y profetas y hubieran pedido la revelación. Este reconocimiento de autoridad no se da por falta, en este caso, de ministerios o por falta de apóstoles. Porque dice que en Antioquía habían ministerios, habían apóstoles, pero acá está el punto bien importante, que también la iglesia sabía reconocer el ministerio o sabía reconocer la función apostólica, también podríamos decir de otra iglesia. Sabían que en esta ocasión no les competía a ellos poder resolverlo, necesitaban de otra autoridad jerárquica máxima o superior. En otras palabras,
En otras palabras, tenían las capacidades y los recursos para hacerlo, pero entendieron que esta decisión no les correspondía, sino a los apóstoles de Jerusalén, quienes eran los responsables de determinar los aspectos doctrinales. Vemos acá en el problema que ellos se metieron. Dice, la iglesia de Antioquía se sometió a la cobertura apostólica al pedir que los apóstoles ancianos de Jerusalén trataran este asunto. Tampoco estamos hablando de mayores de edad, está hablando acá de madurez, porque yo veo que Pablo tal vez no era una persona en ese entonces anciana. Yo me imagino a Pablo bastante joven y también a Timoteo, pero vemos acá de que la iglesia tuvo problemas, y problemas en donde hay, en todo lugar van a haber problemas, pero que se sepan resolver conforme, digamos, ahí sí que al orden correcto de Dios, eso es de sabios. Y la iglesia del Señor Jesucristo, pues, cuando se somete a autoridad y reconoce autoridad, sabe que la iglesia de cada proceso va a salir aprobada. En este caso no comenzaron ellos en discusión, en contiendas, sino yo me imagino a una iglesia diciendo, bueno, nosotros acá no podemos resolver esto. Vamos a llamar a los apóstoles, en este caso, ¿qué dice acá? De Jerusalén, para que vengan, para que resuelvan este asunto. No nos corresponde a nosotros. ¿Y se resolvió? Sí se resolvió. Eso significa que el problema que hubo no fue por falta de reconocimiento. El problema que hubo fue por una confusión. Y confusión se puede dar en todo lugar. Entonces, vemos lo maravilloso acá del reconocimiento y el sometimiento de otros ministerios que tal vez son de otra iglesia, en este caso de apóstoles. Acá tenemos el ejemplo también, el apóstol Salvador, podríamos decir que él es una iglesia base. Él tiene una iglesia, él, además de ser apóstol, él está ejerciendo también la función ministerial pastoral, pero también es apóstol. ¿Por qué? Porque dirige una iglesia, está a cargo, es el responsable de una iglesia. Pero asimismo sabemos que él tiene cobertura sobre otras iglesias en donde hay pastores. Y sabemos que él tiene cobertura de muchas iglesias, incluyendo la iglesia de Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión. ¿Por qué no decirlo así? Digamos, él podría, ejemplificándolo como Pablo, digamos, hay un problema acá en la Nueva Unión. Decimos, bueno, dice el pastor, a mí no me corresponde, vamos a llamar al apóstol Salvador Obregón porque él tiene la capacidad, o él tiene en este caso el grado de autoridad para venir a resolver este problema acá a la iglesia. Entonces, esa puede ser una confusión, pero cuando uno reconoce autoridad, uno también, en este caso, sale aprobado, y también Dios bendice ese sometimiento o esa obediencia. Los apóstoles que la iglesia de Antioquía veía expresarse no tenían una relación fraternal, escuchemos bien, sino una cobertura en todo el sentido de la palabra. Dice que los apóstoles de la iglesia de Antioquía veía expresarse, dice, no tenían una relación fraternal, sino una cobertura en todo el sentido de la palabra. Cuando hablamos de algo fraternal y cobertura, son dos cosas totalmente diferentes. Cobertura viene de proteger, cobertura viene de solucionar, de solventar, de ayudar. Una relación fraternal es simplemente bastante superficial. Entonces los apóstoles tenían una capacidad de cobertura en todo el sentido de la palabra, porque dice que las directrices que ellos daban eran determinantes para resolver los problemas. O sea, no daban sugerencias, que ellos dicen, la iglesia de Antioquía lo reconocía como su cobertura apostólica. Lo vemos también cuando Pablo y Silas pasaron por las diferentes ciudades. Dice en Hechos 16:4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Este pasaje nos muestra varias lecciones en relación a la cobertura.
Vemos acá el mensaje que se daba, eran ordenanzas. Una ordenanza es una orden. ¿Y qué será una orden? Haz esto y punto. No hay que decir, que podamos decir nosotros, lo hago al rato, o si quiero, o si me gusta. No, una ordenanza es, lo haces porque lo haces, y no hablando desde el punto de vista imponer o impositivo, totalmente incorrecto, sino que las personas que en este caso obedecían, que era la iglesia, lo hacía porque ellos se entendían y era un reconocimiento correcto de autoridad y de obediencia de parte de ellos. Tenían la capacidad y los recursos para hacerlo, pero entendieron que esta decisión no les correspondía. ¿A qué vamos? Que por ejemplo, alguien podría decir, tal vez los ministerios allí en Antioquía o los apóstoles que habían, tal vez no tenían autoridad. Bien, tenían autoridad. Lo vemos acá de que cuando ellos daban alguna enseñanza, daban ordenanzas, dice, y las personas obedecían. Entonces no era por falta de que ellos no tuviesen autoridad. Más bien ellos entendieron que ese problema no les correspondía a ellos. Sabían que había que delegarlo a otra cobertura máxima. ¿Qué vemos acá en esta iglesia? En la iglesia de Antioquía, reconociendo un ministerio de otro lugar. Era una iglesia, dice, eran iglesias de las diferentes ciudades las que reconocían autoridad de la iglesia de Jerusalén, en donde estaba Pablo. Lo que nos lleva a pensar que sí pueden haber varias iglesias bajo cobertura de una iglesia base central, siguiendo una misma visión y principios. Acá yo veo algo maravilloso y bien fundamental que podríamos decir nosotros. ¿Hasta cuánto o qué capacidad puede tener en este caso una misión y poder tener en este caso iglesias bajo su responsabilidad, bajo su cobertura? Acá no importa, acá lo que importa es la capacidad que haya y la autoridad de Dios en cada ministro o en cada apóstol que tenemos dentro de la misión. Entonces acá la iglesia de Jerusalén era una iglesia base, era una iglesia clave. Podríamos decir que de allí salían ministros, salían apóstoles que iban a corregir, que iban a enseñar, reconociendo que cada pastor, cada ministro en las demás iglesias también ejercían autoridad. Ellos lo que hacían nada más era instruir, darle crecimiento a ese ministerio que había en esa iglesia local. El hecho de recibir las ordenanzas que habían acordado, dice, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, evidenciaban que reconocían autoridad no solo del apóstol Pablo, sino de una autoridad apostólica mayor. O sea, ellos sabían que eran apóstoles, pero que la función que los otros apóstoles que Pablo tenía era mayor, tenía más autoridad que la de ellos, porque no eran las opiniones de Pablo, sino las ordenanzas que se habían acordado en Jerusalén. O sea, Pablo no estaba fuera de orden. Cuando Pablo iba a las iglesias, llevaba las ordenanzas porque él mismo las aplicaba, porque eso él había recibido. Entonces, él estaba bien ubicado. En el error en el que a veces caemos o caen a veces los apóstoles o los ministerios, es que a veces comienzan a ejercer funciones que no les competen a ellos, o a dar ordenanzas que también tienen ahí sí que autoridad de parte de Dios. Vemos acá que no eran sugerencias las que estaban dando, sino dice que eran ordenanzas, lo que implicaba autoridad. Una ordenanza es una autoridad, es autoridad lo que se está dando. Tampoco no se dieron las ordenanzas para que se examinaran o cuestionaran, sino para que las guardaran. Cuando Pablo llegó, no les llegó a dar sugerencias o evalúen si lo que yo digo es verdad. Más bien llegó a que las cumplieran. Más bien llegó a ubicar, a corregir, a ordenarlos. En una relación fraternal, dice, o solo de cobertura espiritual, no se dan órdenes, porque todo es bonito, todo es superficial. Dice, si no son sugerencias y consejos, mira, si tú quieres lo haces,
Una fraternidad es, si tú quieres lo haces, buscar las buenas relaciones, pero de la manera más pasiva, de la manera más armoniosa, no dañando, no lastimando, con palabras suaves, o poniendo a cada uno que se pare en sus mismos ideales, que lleven a la aplicación, pero con su forma de pensar. Pero eso es una cobertura fraternal. Pero vemos acá, dice, y en este caso cada iglesia local es la que toma sus propias decisiones cuando es ese tipo digamos, de sugerencias que se dan. Sin embargo, al dar ordenanzas para que las guardasen, en este caso tal era el punto de obediencia y el respaldo a ellas que les traían resultados positivos. Esto no era para ver qué salía, ya habían resultados positivos por causa de obedecer las ordenanzas. Además de estar en el orden, bíblico, o sea, era la palabra de Dios que lo mandaba. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, según Hechos 16:5. El resultado de una buena cobertura bajo la guía y dirección del Espíritu Santo y la autoridad de Dios produjeron resultados positivos. Qué maravilloso y qué glorioso es cuando la función que se está ejerciendo viene de parte de Dios y cuando de la misma manera se dan ordenanzas, no sugerencias. Sé que a la iglesia, cuando no ha entendido el sometimiento de autoridad o la obediencia o el beneficio que traen las ordenanzas, nos cuesta obedecer, nos cuesta someternos a las autoridades que a veces vienen y traen las ordenanzas de parte de Dios. Comenzamos a cuestionarlas, comenzamos a evadirlas, comenzamos a ver si va a funcionar o no va a funcionar. Yo les digo, cuando las ordenanzas provienen de Dios van a haber resultados positivos, y cuando nosotros no las obedecemos vamos a tener fracaso en nuestras vidas. En este caso vimos todo lo que estamos viendo acá es sobre la iglesia de Antioquía, y vemos también la función de Pablo, como él teniendo una iglesia, estando en una iglesia de Jerusalén, ellos iban a otras iglesias a resolver los problemas. Y como resultado, ¿qué pasó de la actividad o del trabajo que acá se hizo? Se evitó que se propagara lo falso y lo erróneo, porque andaban predicando de otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también estos hermanos no se querían someter, los que andaban o todavía, como decimos nosotros, no se habían metido al orden o al diseño, todavía estaban en lo viejo. Y eso pasa hoy en día. Todavía no podemos decir que nosotros estamos salvos de eso. Puede ser de que por alguna causa o por alguna razón, algún ministerio o algún discípulo o en alguna iglesia en diferente parte del mundo que no se haya escuchado el diseño, también puede ser de Misión Cristiana el Calvario, y se ande predicando otra cosa que ya quedó en el pasado. Entonces ahí viene la aplicación o la función ministerial de poder corregir, ¿verdad? Yo sé que se da. ¿Y qué pasó? Se mantuvo la unidad de los diferentes ministerios en la iglesia. Las iglesias fueron consolidadas en la fe. Imagínense, hubo más fe, no se destruyó, produjo crecimiento al aumentar el número cada día, dice acá. En las cartas de Pablo notamos la cobertura apostólica a las diferentes iglesias. No les enviaba consejos, ni los trata de una manera solo fraternal, sino les revela doctrina, les da directrices y les habla mucho sobre conducta. ¿Por qué? Porque sobre todo es la conducta o nuestro comportamiento lo que hace que nos sometamos a nuestras autoridades o lo que hace que nos alejemos. Pero no como alguien que se relaciona en el ámbito espiritual nada más, sino como alguien que está cubriendo las iglesias, velando por ellas y corrigiéndolas. En el caso de la iglesia de Corinto, Pablo les habla de la importancia de la madurez, como también de hacer las cosas decentemente y en orden. Les dice que enseñándoles sobre las estrategias que el diablo usa para engañar al pueblo de Dios,
y de los recursos que están al alcance para ser más que vencedores. Acá los fortalece, acá les exhorta, acá les instruye, acá los previene de no caer en ese error. Vemos a un Pablo, como dicen las escrituras, Pablo ahí sí que lo dio todo, se entregó por amor a la iglesia. Él se preocupaba. ¿Por qué? Porque él sabía que la grey no era de él, sino que era del Señor. Y por eso él procuraba mantenerla protegida. Él velaba para que la iglesia del Señor Jesucristo caminara en el orden correcto. En la iglesia de Colosa también es lo mismo. Les da instrucciones y directrices del estilo de vida que deben de tener, pero especialmente resalta la supremacía de Cristo en cada área de la vida. Porque Cristo es presentado como cabeza de cuerpo. Así cada epístola nos presenta cómo Pablo estaba velando por esta iglesia como apóstol y no solo dándoles consejos. En este caso vemos otra función más, y Pablo acá descubrió algo diferente a lo que pasaba en la iglesia de Colosa. Era que como cuerpo de Cristo tal vez no reconocían la autoridad o la importancia que Cristo tenía como cabeza, y por eso a ellos les habla de este tema, de esta corrección, porque era la deficiencia que la iglesia tenía, y la iglesia se sometía, y la iglesia obedecía, y tenía buenos resultados. Habían frutos de estar obedeciendo. Vamos a ver el punto número 3, ya vimos el punto número 1 de apóstoles a apóstoles. Ya vimos acá de apóstol de iglesia base hacia otras iglesias. Y vamos a ver acá de pastor a iglesia local. El pastor de la iglesia local es llamado a dar la cobertura a su iglesia. A Tito. Tito era un pastor. El apóstol Pablo lo dejó en Creta para corregir lo diferente y establecer ancianos. Ancianos eran los líderes de la iglesia. En este caso, en una iglesia local en Misión Cristiana del Calvario, tenemos consejo pastoral, asistencia pastoral, están los discipuladores. Esa función hacían los ancianos. Pablo le da las instrucciones bien claras y definidas a Tito de lo que debía hacer en la iglesia. Cuando Pablo llegaba a la iglesia a cargo de Tito, no llegaba a corregir ni a establecer ancianos. Eso le correspondía al apóstol local. En ningún momento le quitó su lugar, más bien le dio, dice. Pablo se enfocó a darle directrices y órdenes a Tito, pero a Tito, escuche bien, no a la iglesia, que era lo que le correspondía hacer como cobertura apostólica. Y dice en Tito 1:5, ahora sí dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿A quién dejó? A Tito, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Imagínense, Tito no solo tenía una iglesia local, sino dice que estableciera ancianos en cada ciudad, que enviara a otros discipuladores, que enviara personas a predicar en otros lugares. Viendo el orden que se dio, Pablo le ordena y le dice a Tito lo que debía hacer. Tito obedeció. Sigue diciendo, y lo hace en la iglesia de Creta. El hecho de ser pastor y tener bajo su cobertura la iglesia local no quiere decir que el pastor como la iglesia local no puedan estar bajo cobertura apostólica. Vemos la importancia de la iglesia, continuamos viendo. No porque el pastor, podíamos decir, bueno, acá el pastor, a mí me nombraron en este lugar, acá yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo enseñar lo que Dios me revele, lo que me guíe mi corazón. No es así. Un pastor que está dirigido por el Espíritu Santo también va a reconocer la función apostólica, tal y como sucede en Misión Cristiana del Calvario en la Nueva Unión. Sabemos que la Biblia es inmensa, es extensa, pero también sabemos que todo tiene un principio y tiene un fin. Y también sabemos que para poder comprender las Escrituras es necesario que alguien nos las enseñe. Y no solo por leerlas, sino es necesario que alguien nos muestre el camino correcto a través de la revelación del Padre. Y esta función la hacen los apóstoles que el Señor ha puesto en Misión Cristiana del Calvario.
A nosotros nos corresponde someternos a esas autoridades, a esas coberturas. De igual manera, al pastor local de cada iglesia le corresponde someterse y también enseñar lo que también el Padre está revelando a nuestras coberturas. La cobertura apostólica fortalece la vida del cuerpo. La cobertura no quita la individualidad de cada persona o ministerio, sino más bien la desarrolla recibiendo órdenes de la cabeza, como se nos presenta en la carta de 1 Corintios capítulo 12, hablando sobre el cuerpo. Cada uno tiene una función en particular, sin que por eso signifique que sea independiente o fuera del cuerpo, sino que cada miembro es parte del cuerpo y tiene una función particular que sirve de complemento en el cuerpo de Cristo, y para ellos debe de recibir directrices de la cabeza del cuerpo, que es el Señor Jesucristo. Acá no estamos hablando de que, bueno, ahora no voy a ser yo, no. Cada uno tiene su individualidad, cada pastor tiene su personalidad, cada ministerio tiene su gracia, su forma de ser, su forma de enseñar, pero todo en base a lo que el Señor está revelando, porque sé que cada uno, el Señor a nosotros nos ha dado virtudes y nos ha dado dones y nos ha dado una manera de poder enseñar. Eso no va a cambiar. Lo que sí nos va a identificar a nosotros es que nosotros estemos dando ordenanzas, estemos dando dirección a la iglesia. Reconocimiento de los diferentes niveles de cobertura. Ya vamos a terminar, hermanos. No se duerman. Ya falta poco. Dice, los que tienen una posición de liderazgo en la iglesia deben ser reconocidos como autoridad. En el Nuevo Testamento los pastores debían ser respetados y obedecidos. Cuando Pablo escribió a los de Tesalonicenses, les dijo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Vemos en 1 Tesalonicenses 5:12 al 13, nuevamente en Hebreos leemos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. En Hebreos 13:17, Pablo dice que los que gobiernan, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Imaginemos que en los puestos laborales, en el gobierno, en cualquier institución, lo que se busca es una persona honorable. Y acá dice, aquel que enseña, aquel que vela por el crecimiento, por nuestras almas, aquel ministro, el Señor, debe ser reconocido, dice, con doble honor. Imaginémonos, no encontramos en otro lado en donde se le dé tanta importancia. Es el Señor Jesucristo, le da tanta importancia. Démosle nosotros también la importancia a estas personas que con tanto amor nos instruyen y velan por el crecimiento y el desarrollo, velan por nuestras familias, velan por nuestro crecimiento espiritual, por nuestras vidas. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar no son cualquiera. Es así como funciona una verdadera organización cristiana, una misión, que tiene entendimiento claro de lo que es trabajar bajo cobertura y a través de las diferentes iglesias y ministerios o iglesias locales. Qué maravilloso tema que nos muestra cómo es que una misión debe de estar bien organizada, bien consolidada, pero sobre todo que debe de reconocer la cobertura que los apóstoles, que los pastores tienen sobre la iglesia o sobre nosotros, las personas que estamos abajo. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo se va a glorificar sobre esa iglesia, la va a llevar al crecimiento, a la madurez, la va a llevar, en este caso, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero cuando la iglesia se somete, vemos lo maravilloso y la importancia que el Señor Jesucristo, el Padre, le da acá,
digamos, a los ministerios, a las funciones de los ministros sobre la iglesia, y que nosotros debemos de reconocerles, debemos de respetarles, debemos de valorizarlos, debemos de darle importancia, debemos de amarlos, debemos de someternos al trabajo que ellos realizan, preocupándose por nuestra vida espiritual. Y no solo eso, nuestro crecimiento. Vemos acá que por ejemplo, no cualquier persona, digamos, se va a tomar el papel como Pablo lo hacía. Dice acá que ejercer una función, podríamos decir una palabra que ahí se mencionaba, una fraternidad. O sea, todo es superficial, pero la función de Pablo, si tú tienes a un pastor, si tú tienes a un ministro, a un apóstol, y estás bajo la cobertura de él, y él te instruye, él te ordena, él te corrige, está haciendo su función. No es él, está haciendo la función, y a ti te está dando esa oportunidad de poder crecer y poder desarrollarte como un hijo de Dios y poder tener ese crecimiento que Cristo quiere. Sé que tú has prestado toda la atención, de igual manera yo me he edificado. Esperamos en Dios que de igual manera como Él nos está hablando, nosotros también podamos someternos y obedecer constantemente a nuestras autoridades. Te envío un caluroso saludo y gracias por tu atención. Dios te bendiga y que tengas un buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.